Bienvenidos. Hay algunas veces que captamos voces, sonidos que no están explicados de ninguna manera. Este fenómeno se lo conoce como psicofonías o parafonías. Me acuerdo que cuando éramos chicos también hacíamos algún tipo de experimento donde dejábamos una grabadora en un ambiente vacío y de repente aparecían voces, mensajes y cosas que no entendíamos. Hoy nos vamos a dedicar a las parafonías. Bienvenidos a Zona Desconocida. Los Olivos es un residencial para personas mayores que prioriza el cuidado humanizado. Ubicado en Punta del Este, a 2 cuadras del mar. Contamos con más de 1.500 metros de terreno y 11 habitaciones. Agenda tu visita al WhatsApp 091-322-837 o por nuestra web losolivosresidencial.com. Las psicofonías y las parafonías son fenómenos sonoros que han suscitado interés tanto en el ámbito de la parapsicología como en investigaciones de corte más científico. A pesar de su relación con lo inexplicado, ambas tienen matices diferentes en cuanto a su definición y posibles causas. Una psicofonía o una parafonía, también llamado fenómeno de la voz como electrónica, es un sonido electrónico que de alguna manera queda registrado en los aparatos que nosotros utilizamos para captar esas voces. Por ejemplo, estando aquí en el estudio, podemos tener que justamente estamos grabando, pueden aparecer o mecharse, por decir de alguna manera, para que todo el mundo lo entienda, determinadas voces que nosotros sabemos que no corresponden a nosotros, que no corresponden a aparatos que tengamos encendidos de radio, de televisión, ni nada de eso. Sino que después, por ejemplo, puede ocurrir que en etapa de edición del material se cuelen voces. A mí, en lo personal, me gusta más el término parafonía. ¿Por qué? Y ya lo explicó en algún momento Germán de Rumosa, que sacarle el tema de la psiquis, ¿no? Porque el término psicofonías habla de un sonido a través de una actividad psíquica. Una psicofonía, lo que es para mí al menos, y espero que es lo que sea para el resto de personas, son sonidos que no deberían estar. Yo creo que la podría matar en eso. Porque la mayoría de la gente o de las personas que ven algunos programas y eso tiene como más asimilado el tema de la psicofonía a me habló un espíritu. No quiere decir que sea, sino que es la normal de lo que se entiende, de la que las personas, digamos, que no están muy metidas en esto y lo ven, es lo que se quedan. Hablan espíritus. Y una psicofonía es hablan espíritus. Y no necesariamente tiene que ser nada de eso. Puede ser una campana. Puede ser platos rompiéndose. Pueden ser cualquier niños corriendo. Y no necesariamente niños, ni espíritus, ni nada de esas cosas. Pisadas, corridas por la escalera. Micrófonos que se dejan en determinados lugares. Y no tiene que ser una voz. Y eso son psicofonías. Una psicofonía son sonidos que no tienen o no deberían de estar en el momento que fue grabado. Porque no sucedió nada de eso. Porque no sucedió nada de eso. Las psicofonías se refieren a la captura de voces o sonidos inexplicables en grabaciones de audio, que no parecen tener un origen físico o humano identificable. Quienes estudian este fenómeno sugieren que podría tratarse de manifestaciones de entidades del más allá, de personas fallecidas que intentan comunicarse con los vivos. Porque yo desde que yo arranqué, y me inculqué con eso, creo que todos nos inculcamos mucho con el tema ese, de que una psicofonía era porque murió alguien en el lugar y se grababa la voz del fallecido en el lugar. Al menos yo me crié con eso y fui entendiendo más o menos eso. Después cuando conocí el tema de la transcomunicación de Anabela Cardoso, Sonia Rinaldi, y puedo seguir Constantin Raudiv, etcétera, etcétera, ellos contactaban literalmente con voces, para no ponerle ni categorías ni de seres, ni espíritus, ni nada de eso, con voces en otro teóricamente plano, y lo digo así porque las mismas voces decían que estaban en otro plano. Más allá de que uno tiene la intención o la ilusión, porque claro, cuando uno ya pierde un ser querido, como que le pasó a Graham Bell con el invento del teléfono.
levantó el teléfono porque quería escuchar a su mamá, que había fallecido, y sin embargo, bueno, tuvo otro descubrimiento. Pero en mi caso empecé con eso, pero no siempre, yo no puedo acreditar que sea alguien que se murió. No puedo, no estoy en ese plano. Simplemente puedo decir que la obtención de algunos datos que he tenido en ya estos años y que he visto en otros colegas corresponden a la grabación de sonidos, muchas veces de energías inteligentes, y que ahí te estaría dando como una definición de lo que es una parafonía, que me gusta más decirle parafonía que psicofonía, ¿no? En realidad hay también varias teorías acerca de qué es una psicofonía, ¿tá? Porque si bien se dice que la psicofonía es un fenómeno de voz magnética o electrónica, eso es algo como muy general, se dice también que proviene de la propia psique de la persona. O sea que esta palabra, psicofonía, está formada por dos términos, que es psique y fonía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se dice también, hay teorías que indican que es la propia psique de la persona o la propia persona que está generando lo que es esa voz. La psicofonía, si vamos a desglosar el término, sería un sonido, ¿no? Fonía de fonos, realizado por la psiquis. La parafonía ya viene a abarcar un sonido ajeno que se puede documentar, ¿no? Pero que no proviene del operador o del que está ejecutando la grabación o de los que están allí presentes. Aunque se recomienda que las parafonías, o si quieren, porque ya está más familiarizado con la psicofonía, me gusta más el término parafonía, se haga con una o dos personas máximo. Porque hay unos estudios en el que grabaron a personas que tenían que estar en silencio en una habitación, y en la grabación salen una cantidad de suspiros de las personas que están ahí, porque inconscientemente emitimos sonidos. Entonces, lo que se recomienda es que no haya tantas personas. Al igual que las psicofonías, las parafonías se han interpretado en contextos paranormales como posibles indicios de presencias espirituales o energías inexplicables. Sin embargo, las explicaciones científicas más convencionales argumentan que las psicofonías pueden ser producto de fenómenos como la pareidolia auditiva, la tendencia humana a interpretar patrones o voces en ruidos aleatorios, interferencias electromagnéticas, fallos en el equipo de grabación o la capacidad del cerebro de completar sonidos indistintos. Me gusta mucho la ideología kardeciana, más allá del libro, de todas las cosas muy locas que dice, pero me acuerdo que cuando yo conocí a Kardec fue por cómo construyó el libro. Y esa misma ideología de cómo se construyó el libro es la que yo intento seguir. ¿A qué voy con esto? Kardec, por ejemplo, en ese momento agarraba a determinadas mediums por toditos lados, le hacía las mismas preguntas y obtenía las mismas respuestas. Yo intento más o menos hacer lo mismo. Cuando vos tenés a muchos transcomunicadores que las mismas voces que salen de sus equipos están diciendo lo mismo, es porque algo de verdad evidentemente tiene que haber, porque los radios son diferentes, los tiempos son diferentes, pero las preguntas son iguales y las respuestas son iguales. Entonces, como decía Kardec, de un lugar tiene que venir, de uno, no de varios, no, de un lugar tiene que venir todo esto. ¿Cómo es capaz una energía de formar eso? Me encantaría poder tener la respuesta. Me encantaría poder tener la respuesta. No la tengo. Sí sé que hemos registrado el fenómeno de la psicofonía, que nos han dado como no solo palabras, sino que hemos ido un paso más allá y nos han dado frases, que me parece bastante importante, siendo que en general lo que más uno puede ver de documentación son frases. El sí, el no, blanco, rojo, cuando uno realiza determinada pregunta, por ejemplo, pero nosotros hemos ido un poquito más en eso, comunicarnos y obtener frases. Dentro del estudio de este fenómeno, se han desarrollado diversas técnicas y se determinaron clases y una clasificación de magnitud.
existen varias clases de psicofonía. Existen, por ejemplo, lo que se llama la psicofonía la más auténtica, por decir algo, la más pura, que es la psicofonía clase A, que es, por ejemplo, que yo estoy en determinado lugar y escucho una voz. Algo que dice algo y que justo queda grabado en algún instrumento que yo tenía de grabación. Luego, en etapa de edición, escucho esa voz, ¿tá? Que es como una voz en off, estamos en un ambiente así como estamos acá, aparece esa voz, queda registrada, pero yo en ese momento escuché la voz. Esa es lo que se llama la psicofonía más pura o de clase A. Luego las otras psicofonías ya vienen, digamos, a través de la manipulación de aparatos, de aparatos de radio, como pueden ser, por ejemplo, algunas radios que tienen barrido de frecuencia. Algunos de ellos, por ejemplo, se llaman los más conocidos, PCB7, la Spirit Box, PCB11, etc., que son radios específicas por supuesto, como si fuera una radio común, pero que hace un barrido de frecuencia a determinada velocidad, en la cual hay una teoría que indica que determinadas energías pueden manipular estas ondas de radio y llegar a formar determinadas palabras y hasta frases, no solamente palabras, sino frases. Las psicofonías suelen reportarse con mayor frecuencia en lugares que tienen una carga emocional o historia significativa, como sitios asociados con tragedias, muertes o eventos violentos. O sea, las psicofonías pueden venir de cualquier lugar. No es necesariamente que vos vayas con una grabadora. No sé si uno es necesariamente que vaya predispuesto. Me parece que sí. Pero creo que la noche ayuda. Porque si vos estás de noche, estás más concentrado en lo que estás haciendo. No estás disperso. No estás ni concentrado con el celular, no estás concentrado con otra cosa. La grabadora ayuda, obviamente, siempre porque es lo que te va a decir a tu cerebro, esto pasó. Esto pasó. Estas voces pueden ser palabras sueltas, frases cortas o incluso diálogos completos, y suelen aparecer en grabaciones de radio, cintas de audio o dispositivos electrónicos similares. Pero surgen preguntas sobre este fenómeno. Si son confiables, si es recomendable intentarlo y en ese caso, ¿cuáles son las recomendaciones para hacerlo? Esto es parte de lo que trataremos en la segunda parte de este informe, a continuación. Enseguida vamos a continuar con este informe sobre parafonías. Quiero invitarlos a mis cursos, sobre todo el curso de Poder de la Mente, de meditaciones. Para eso pueden seguirme a través de Universidad Holística en Facebook o también a través del WhatsApp que aparece en pantalla. Vamos a ver unas noticias virales o aparecidas o difundidas por las redes, sobre todo analizadas por nuestro compañero Jorge Umia. En Pretty tienen la solución perfecta para adelantar este verano y disfrutar al máximo tu piscina. Cuentan con una variedad de productos en climatización, bombas de calor, iluminación y mantenimiento para hacer de la piscina un oasis en tu hogar. Todos los productos cuentan con la garantía y respaldo de su equipo técnico. Ingresa a pretty.com.uy o visita el showroom de Montevideo en General Flores 2965. Viví el verano con Pretty. Las redes sociales y lo que sucede con ellas y en ellas es un tema que tenemos siempre para hablar alguna cosa. Lo que estamos observando es un video donde se afirmaba que un señor había sido rescatado de una cueva y que decía tener 188 años. Los titulares enseguida se hicieron presente en algunos portales y por supuesto este video fue viral. Al anciano se lo había identificado primero, según las noticias, como Viken Kushwa y aparece caminando, por supuesto, allí como lo apreciamos, con la ayuda de un bastón, con una frase que se le adjudicaba: tengo 188 años, la muerte se ha olvidado de mí.
Los medios locales allí en la India afirmaban que este hombre había sido hallado en una cueva en Bangalore y posteriormente trasladado a un hospital debido a su estado de salud. Pero no era tan así. En realidad se trataría de Sisharam Baba, ampliamente conocido en el estado de Madhya Pradesh. Es un anciano que no fue hallado en una cueva, sino que es venerado localmente como un santo y figura religiosa. El usuario Anadolu Bey en Twitter comparte un pensamiento con el cual culminamos este pequeño informe, pero que dice bastante. Las redes sociales son incomprensibles. Compartí al menos entre 15 y 20 videos de esto. Ahora todas las cuentas serias lo comparten diciendo que hay un hombre de 188 años en la cueva. Recuerden que muchas de estas noticias son enviadas por ustedes mismos y para eso lo pueden hacer a través de nuestras redes, como por ejemplo Zona Desconocida en Facebook, Zona Desconocida en YouTube, que también pueden ver algunos de nuestros programas por ahí, o Zona Desconocida ZD en Instagram o a través de mi Instagram personal, que es @HenryHelenser. Vamos a ir a una pausa. Después de la pausa, más sobre este fenómeno de las extrañas voces, las parafonías. Ya venimos. Seguimos en Zona Desconocida y estamos hablando acerca de este fenómeno de las voces extrañas que aparecen en ciertas grabaciones, las parafonías. Vamos a ver esta segunda parte. El interés en intentar captar psicofonías ha crecido significativamente en las últimas décadas, impulsado tanto por la fascinación con lo paranormal como por la esperanza de obtener pruebas tangibles de la existencia de lo inexplicable. Muchas personas, ya sea por curiosidad, por experiencias personales o por el deseo de conectar con seres queridos fallecidos, se sienten atraídos por la posibilidad de registrar voces del más allá. La primera vez que lo experimenté fue el celular, una canilla abierta, como había visto varios videos, ¿no? Y había leído un libro. Y bueno, no tenía una PSB7 ni nada por el estilo, entonces canilla del baño, agua corriendo, el celular ahí y bueno, empecé a hacer preguntas con el tiempo correspondiente, no hacer grabaciones de muchos minutos tampoco, no se recomienda por un tema de saturación del oído a la hora de analizar la muestra, Equipados con dispositivos de grabación como grabadoras digitales o incluso aplicaciones de teléfonos móviles, aficionados e investigadores intentan documentar estos fenómenos, buscando respuestas a preguntas profundas sobre la vida después de la muerte o sobre dimensiones aún desconocidas en la realidad. Este fenómeno también se ha popularizado gracias a programas de televisión al estilo Rastros, donde se muestran diversas grabaciones de psicofonías, lo que alimenta aún más la curiosidad colectiva. Pero, ¿cuál es el mejor método para tener resultado? El mejor método creo que es con cualquier grabadora, más allá de que hay muchas posturas con eso, hay hasta personas que se compran una grabadora y le cortan los micrófonos. Yo personalmente no soy mucho de esa postura porque en realidad me gusta tener el entorno, me gusta saber qué está pasando. Hay un instrumento que se llama Portal, que es básicamente un parlante con una pedalera de guitarra eléctrica y una SB11 o una SB7, que lo que hace la pedalera básicamente es quitar el ruido que a la gente le molesta. Yo en eso estoy demasiado en contra, por el simple hecho de que para mi entendimiento, no quiere decir que sea, pero para mi entendimiento al menos, las psicofonías necesitan determinadas cosas para funcionar. Yo le puse el nombre encabalgamiento porque es el que me gusta más, capaz que es el incorrecto, pero es el que me gusta más porque es como que gráficamente yo lo veo así. Es como que, o si no quieren el encabalgarse, es el nadar. El pescado va a necesitar el agua para nadar y la pedalera lo que va a hacer es secar el río. Entonces las voces necesitan necesariamente el ruido.
Teóricamente, la energía que está en otro plano carece de cuerdas vocales y necesita un medio para poder propagar el mensaje que quieren dar, ¿no? O a veces no quieren dar un mensaje, a veces están ahí, no saben dónde están y bueno, se pueden escuchar lamentos, ¿no? Hablo de experiencias de otros colegas, ¿no? A veces no quieren dar un mensaje, a veces están ahí. Intentar grabar psicofonías es una decisión personal, pero no está exenta de controversia. Pero el creciente interés en lo paranormal hace que muchos busquen algún método para documentar eventos. Para la gente, al menos que le gusta el tema, me parece que es la primera cosa que deberían hacer antes de cualquier otra cosa. Es lo más sano. Yo cuando me preguntan con qué puedo arrancar con la investigación paranormal, al menos desde mi punto, y vamos a llamarle inexperto porque no tengo ni 20 ni 30 años en esto tampoco, pero desde mi punto de vista el más sano a la psiquis de la persona es el tema de la psicofonía. En realidad depende del tipo de psicofonía que se quiera obtener. Si nosotros, por ejemplo, queremos obtener una psicofonía de clase A, lo que utilizamos son grabadoras que son, puede ser una grabadora simple, no te voy a decir que no, porque cada vez las grabadoras vienen como más sofisticadas, bueno, incluso un celular o una buena grabadora. O si no, por ejemplo, el aparato que se llama Tascam, que es una grabadora específica para lo que es investigación paranormal, que es la que obtiene el sonido más puro, por decirlo de alguna manera. O sea que si tuviera que decir cuál es el mejor, sería la Tascam. Pero este tipo de psicofonías o parafonías también quedan registradas en lo que es una grabadora de celular o algún otro tipo de grabador. Y esto lo pueden hacer en su casa. Esto lo pueden hacer en donde literalmente esté lo más calmado posible. De noche, para que la cantidad de voces, ruidos, autos y todo eso que no se meta mucho al audio. Hacer determinadas preguntas y ver si uno tiene respuesta, ser consistente. Me lo había dicho Anabela Cardoso. Me había dicho, si vos querés tener respuestas, siempre usá el mismo aparato. Eso me lo dijo ella y nunca entendí por qué, en realidad. Y vos sabés que me llegó a pasar antes de la SB7 que yo tengo ahora, tenía una similar, que era una Xbox similar, otra empresa, y con esa yo tenía voces por todos lados. Se me rompió en una investigación esa, me compré una SB7 y no tengo nada. Sería súper interesante que el que tenga dudas lo experimentara por sí mismo, lo investigara por sí mismo, que es muy interesante en la noche. De pronto, si uno está durmiendo y deja una grabadora encendida, al otro día, por supuesto en un ambiente propicio, al otro día sería muy interesante que escucharan. Yo sé que es un trabajo de edición tedioso y que lleva horas a veces, pero que sería muy interesante quizás las cosas que puedan llegar a aparecer. Y que cuando nos preguntan si esto puede ser de día o de noche, sí, en cualquier momento. Lo mejor que tiene la noche para lo que es la captación de psicofonías es la menor contaminación ambiental. Va a depender mucho de la sanidad psíquica, psicológica y espiritual que tenga la persona. Y lo digo por experiencia propia, cuando estamos a veces desesperados porque queremos porque casi siempre queremos contactar con ese ser que se fue de pronto, o no se fue de pronto, pero que queremos porque lo extrañamos, a veces juega en contra nuestra parte emocional, nuestra psiquis también, porque la mente es muy poderosa y podemos generar cosas, y de repente ahí sí se produciría una psicofonía realmente. O sea, un trabajo psíquico sobre el sonido. Se conocen muchas cosas psíquicas, así que ¿por qué no generar un sonido psíquico? Antes de hacer una psicofonía, tenés que tener la psiquis bien. Tenés que estar con los patitos en fila, como decimos acá, tenés que estar centrado, no tenés que tener miedo. ¿Es complicado no tener miedo? Más o menos. A veces ayuda mucho el tema de la meditación, te centra un poco más, te baja esa expectativa, esa ansiedad, te aplana, te deja tranquilo, dejas una grabadora, grabás, te vas, es como ir a pescar. Yo siempre lo pongo en ese término porque creo que es lo más gráfico. Uno dirá, depende de la luna, y a veces depende de la luna, a veces depende de los astros, a veces porque es Mercurio, a veces porque al espíritu no le pintó venir. Se da. O podés tener una semana llena de psicofonías y son muy locas y de muchas respuestas. Si estamos muy débiles, podemos encontrarnos con que escuchamos lo que queremos,
O también puede haber un estilo de energía que se le llaman los famosos espíritus burlones, que se alimenten de ese sentimiento que uno tiene, o sea, de esa necesidad que uno tiene de contactar y bueno, se hagan pasar por alguien que no es. Se hagan pasar por alguien que no es. Si bien desde un punto de vista racional se debe tener en cuenta que la mayoría de las grabaciones pueden deberse a fenómenos naturales como ruidos ambientales o interferencias tecnológicas, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas, muchas veces se logran registros que tienen mucho sentido para el testigo o el investigador. Hace poco, en el cumpleaños de mi hija, que coincide con el fallecimiento de mi otra hija, tengo un árbol en mi casa que es una especie de conmemorativo. Entonces me puse a hacer de noche, sola, una grabación, ¿no? Y para mi sorpresa, en la grabación sale una voz que me dice Gastón. No me nombra a mí. Yo quería que me nombraran a mí. El ego por allá arriba, ¿no? Que dijeran, mamá, estoy acá, o algo de eso, pero no fue así. Era Gastón, que es el padre de ambas niñas. Y cuando yo le hago la pregunta de qué es lo que estás buscando, hay una voz que sale y dice, ¿para qué lo ando buscando? Para saludarle. Y se ve, se escucha prácticamente demasiado bien. Y yo estaba sola. ¿Quién busca a Gastón? ¿Quién busca a Gastón? Tanto las psicofonías como las parafonías siguen siendo objeto de debate entre quienes las consideran pruebas de lo paranormal y quienes les atribuyen un fenómeno natural o fallos técnicos. En la actualidad, no existe una explicación definitiva para estos eventos, pero el interés por estudiarlos continúa, especialmente con el avance de la tecnología en la grabación y análisis de sonidos. Mientras que para algunos son pruebas del más allá, para otros representan un ejemplo de cómo la mente humana busca patrones y explicaciones a la zona desconocida. Lo interesante de este tema de las psicofonías o parafonías es que toca a varios temas que nosotros vamos a seguir tratando aquí en Zona Desconocida, entre ellos el tema de las apariciones, los fantasmas, las investigaciones paranormales. Es un fenómeno que acompaña a todo esto que tiene que ver con la investigación paranormal sobre todo, pero también el contacto extraterrestre. Es curioso porque las interpretaciones de lo que aparece en estas psicofonías siempre son diferentes. Si se habrán notado muchas veces que no es lo mismo para uno que para otro. Esto me hace pensar en algunos retos virales que han aparecido por ahí, en donde me acuerdo un audio viral que hace poco estuvo circulando, que había quienes escuchaban en una frase dentro de un contexto alquiler y otros bicicleta. Dos palabras totalmente diferentes, pero sin embargo había quienes escuchaban una cosa y otros que escuchaban otra cosa, ¿no? Esto tiene que ver también con una preconcepción cerebral, con cierto tipo de funciones que suceden ahí. Por eso es que en los equipos de investigación nosotros tratamos de no condicionar a nuestros compañeros cuando aparece una psicofonía. Tratamos de que cada uno en un estado puro escuche e interprete sin que nosotros le digamos, mira, yo entiendo que dice tal cosa o tal otra, porque eso evidentemente lo condiciona. Y una vez que la persona está condicionada, ya es muy difícil que escuche lo contrario. Por eso esto nos explica de alguna manera que si bien pueden aparecer psicofonías que pueden ser voces claras de algún tipo de entidad, espíritu, desencarnado, ser que quiera transmitir algo, en la mayoría de los casos nos preguntamos cuánto hay de nuestra mente que está provocando este fenómeno, ¿no? Más allá de esta discusión que hemos visto, que nos han mostrado estos especialistas, cuánto de nuestra mente vuelve a ser parte fundamental e incidente en la realidad que estamos observando. Por eso
sigue siendo un tema de discusión, y estas voces que aparecen hasta ahora se mantienen dentro de esta zona desconocida. Gracias por estar, nos vemos la semana que viene. Miles de almas sin hablar.